Bienvenidos a un episodio más de su podcast A la Verdad con sus Derechos. El día de hoy hablaremos del JDC número 739-2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo al concurso para la designación de consejero del OPLE en el estado de Chihuahua, que en atención al principio de paridad de género, revocó la designación correspondiente. Nos acompaña un experto en la materia electoral, el maestro José Antonio González Flores, quien es secretario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast, A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy analizaremos una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionada con un expediente de juicio para la protección de los derechos político-electorales para la designación de organismos públicos locales. Tenemos a un invitado de lujo, especialista en la materia, el maestro José Antonio González Flores. Mi querido Daniel, ¿podrías hacer el favor de presentarlo? Claro que sí, Carolina. Muchas gracias a todos que nos ven y vamos a presentar al maestro José Antonio González Flores, quien es especialista en Derecho Electoral, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, acreditó el diploma de estudios avanzados DEA, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales en España. Ha cursado el máster en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, así como se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Capacitación Judicial Electoral en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha tenido diversos cargos públicos, especialmente en tribunales federales electorales. Ha sido profesor investigador y en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, secretario particular, secretario auxiliar y oficial judicial, comisionado en el proceso electoral para realizar funciones de secretario de estudio y cuenta dentro del Tribunal Electoral y como fuera del Tribunal Federal Electoral. Ha impartido más de un centenar de cursos, talleres y conferencias en temas electorales como sistemas de medios de impugnación, nulidades en materia electoral, derecho administrativo sancionador electoral, así como los relativos a interpretación y argumentación jurídica, valoración de pruebas y redacción de sentencias. José Antonio, muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo y vamos a platicar, te vamos a preguntar algunas cosas acerca de esta sentencia que emite la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral sobre cuestiones de paridad de género. Pero para que nuestro auditorio sepa de qué se trata esta sentencia, ¿nos puedes explicar un poquito el contexto, qué pasó, qué era lo que se pretendía con la designación de estos consejeros electorales en el estado de Chihuahua? Sí, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Pues este asunto surge de un procedimiento para la designación del presidente de los así llamados organismos públicos locales electorales, OPLES, que son los institutos electorales de las entidades que son como los IFES de cada estado. Y en este caso, pues era el presidente el que fue nombrado. En 2014 hubo una reforma que establece un mecanismo de designación de los consejeros en el que interviene el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral emite una convocatoria y lleva a cabo un concurso en el que designa a los consejeros, entre ellos al consejero presidente, y este asunto precisamente surge en este contexto de este procedimiento. En 2015 es nombrado el consejero presidente, quien desafortunadamente, que fue nombrado para 7 años, pero desafortunadamente fallece con motivo del COVID en 2020 y se nombra a una presidenta sustituta porque en 2021 hubo elecciones en el estado de Chihuahua, tanto para la gubernatura, Congreso y ayuntamientos. Entonces, este nombramiento se dio prácticamente un mes antes, o esta resolución se dio un mes antes de la elección del año pasado. Entonces, sí es interesante porque el que había sido nombrado presidente ya tenía un mes en el encargo y con motivo de la resolución fue removido. Se removió y como ya no daba oportunidad de llevar a cabo un nuevo procedimiento, entró nuevamente la presidenta sustituta para llevar a cabo o concluir en este caso el proceso electoral al que hice referencia. Entonces, digamos, las características que lo hacen un poco especial a este asunto.
En la historia de los procedimientos solo hay 2 casos en los cuales fue revocado el nombramiento. Hubo un caso, me parece que fue en Tabasco, en el que también ya el consejero había sido nombrado, pero fue removido porque se acreditó una causa de inelegibilidad. Entonces, evidentemente este procedimiento pues ha sido impugnado, pero estos son los únicos 2 casos en los cuales había prosperado esta impugnación. Creo que otro dato relevante es que esta resolución se da precisamente en el contexto de la reforma de la así llamada paridad en todo, en la que establece que todos los organismos de los distintos órdenes y niveles federal, local y estatal tenga que operar una regla de paridad. Entonces, con base en estos elementos es que se da este asunto. La demanda fue presentada por una de las participantes de este procedimiento, Erika Terrazas, y lo que plantea, el argumento que al final prospera es el tema de paridad, aunque hay otros 2 temas que también plantea sobre el procedimiento y que tiene que ver básicamente con la manera en que son entrevistados y un tema de transparencia en cuanto a una de las etapas. El concurso se compone de 3 etapas. Hay una primera etapa que es un examen, después una etapa de un ensayo y finalmente la tercera etapa es una entrevista que está a cargo de los consejeros del Consejo General del INE, incluyendo a su presidente, y que este procedimiento se trata como si fuera una eliminatoria del Mundial, por ejemplo, ¿no? De tal manera que los resultados de la primera etapa ya no trascienden a las etapas posteriores. Se pasa a una etapa y aunque hayas quedado en el último lugar, finalmente el objetivo era haberla superado, de tal manera que la última etapa se considera como una etapa autónoma a las etapas anteriores. Ok, destacan, bueno, me gustaría que pudiésemos tal vez abundar en esta parte precisamente de la impugnación, ¿no? Una contendiente a este proceso de selección para consejero, además era para consejero presidente de este OPLE en Chihuahua, decide impugnarlo porque no está de acuerdo con la designación, debido a que básicamente estima que, bueno, fue injusto este proceso de selección, lo que decías de los argumentos, veía ahí un poquito de este desarrollo en la demanda. Ella plantea 3 puntos, ¿no? Que no hubo como una evaluación objetiva e igualitaria, ¿no? Ella viene alegando que incluso como que las preguntas de esta última etapa favorecieron a los otros postulantes, digámoslo así. Ese es como un punto a mí que me llama la atención. Y ahí al final veo que la sala dicen, en esto yo no me puedo meter. O sea, este tema ya dijimos que las reglas de evaluación son cuestiones como muy subjetivas. Ese sería un primer punto, creo que me gustaría un poquito a lo mejor abordar por una línea. La otra que me llama mucho la atención también es que ella plantea todas las cuestiones de género. Si bien esto ocurre en 2015, después se suspende el procedimiento también por la pandemia, ¿no? Y ya después, cuando ya viene, ya había esta reforma en el tema de paridad, sabemos que la tenemos a partir de junio, julio de 2019, ¿no? En donde se tiene que garantizar que efectivamente las mujeres tengamos igualdad de oportunidad para llegar a estos cargos públicos y además que las autoridades que hacen estas designaciones también hagan estos ajustes razonables para que, o sea, no solo la igualdad para participar, sino para garantizar que efectivamente toca, ahora lo sabemos, ¿no? Después, en esos 2 últimos años hemos visto muchos concursos en ese sentido. Toca mujer, ¿no? Es otro punto que me parece como súper relevante de la sentencia que también nos gustaría que nos ayudaras como a entender, porque veía que ahí dice, bueno, primero, tú no justificaste en la convocatoria por qué, cómo ha estado integrado este OPLE a lo largo de los años. Y es un tema que se debería tener en cuenta para decir si la convocatoria primero iba mixta o no. Después, hubo un tema que también no se respetó en la paridad en cuanto a los finalistas. Hay 4 hombres y 3 mujeres, ¿no? Y creo que ese ya es el argumento de fondo que prospera y lo relevante que también decías, prospera hasta el punto de decir, no obstante que ya había una persona designada,
que además fue llamada también al procedimiento como tercero, la sala superior dice, revocas esa designación y sacas nuevamente el proceso. Entonces, a ver, abundar un poquito primero en el tema de lo que no prosperó, este procedimiento de selección, de evaluación en estos concursos, y ya después le seguimos. Sí, muchas gracias. Mira, la propuesta inicial estaba a cargo de uno de los magistrados, José Luis Vargas, y él consideraba que sí se había cumplido con este mandato de paridad. Los OPLES están integrados por 7 integrantes, 6 consejeros y un consejero presidente. Entonces, como al tratarse de un número impar, no es posible hacer una paridad absoluta. Entonces, la postura que planteó el magistrado es que se cumplía con ese mandato de paridad porque con el nombramiento del presidente, que en este caso era el Yuri, se cumplía 4 hombres, 3 mujeres, y precisamente él cita algunos precedentes. Recuerdo que fue, me parece, el caso de San Luis Potosí, en el cual también fue impugnado el tema de paridad. Y precisamente así quedaban 4 hombres y 3 mujeres. Y en ese asunto se consideró que se había cumplido con ese mandato de paridad porque la paridad debe considerarse como un mandato de optimización. Más en estos casos en los cuales, como señalé, no se puede establecer el 50% de manera absoluta y por lo tanto se consideró que con eso se cumplía. Sin embargo, en la mayoría consideró que en el caso del cargo del presidente, históricamente no había sido ocupado por una mujer. Dadas las características que había señalado, debido a que había fallecido el consejero presidente que había sido designado inicialmente en 2015 para un periodo de 7 años y que no logró concluir, hubo una consejera que fue nombrada presidenta de manera provisional, mujer, pero fuera de esos casos no había sido nombrada una mujer. Y esto es importante porque fue también un criterio que se tomó en cuenta en otras impugnaciones, por ejemplo, en el Estado de México y me parece que también en Jalisco, en los que incluso se llevó a cabo una convocatoria exclusiva para mujeres. No solamente se consideró que se cumplía con ese mandato de paridad en la integración, sino que además, en el caso específico del consejero presidente, históricamente no había sido ocupado por mujeres. En la sentencia se hace referencia a un dato estadístico de ese momento, de los 32 OPLES que corresponden a cada una de las entidades federativas y de la Ciudad de México, 18 había sido ocupado por hombres y solo 14 por mujeres. Entonces, esa fue una de las razones que consideró la mayoría para decir que en este caso no se había cumplido con ese mandato de paridad y que además este mandato de paridad no establecía un techo, sino un mínimo. Y este asunto surge, o este precedente surge de un caso que se presentó en el estado de Guerrero, en el que antes de la reforma del 2019 a la que hiciste mención, se impugnó también la integración y ahí se consideró que incluso el mandato no se podía implicar que la totalidad de las integrantes podía ser ocupadas por mujeres. Entonces, que esto no era un mínimo, sino más bien no un techo, sino más bien un mínimo, y que por lo tanto podría este mandato implicar, como en el caso de Guerrero, antes de la reforma señaló, que podría ser ocupado en su totalidad por mujeres. Entonces, creo que ahí sobre ese punto de la paridad. El otro punto del procedimiento, es cierto que se desestima debido a que en la sala superior, citando ahí a una cantidad importante de precedentes, que no se meten en el tema de metodología. Sin embargo, creo que la metodología per se, efectivamente, hay un arbitrio por parte de la autoridad administrativa para llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, me parece que el planteamiento lo que quería evidenciar es que esa metodología no puede generar o no puede ir, ese arbitrio que tiene la autoridad no puede llevar a que en esa libertad de esa metodología implique un trato desigual a los aspirantes. Porque entonces ya no se traduce en la metodología, sino más bien incluso a un trato desigual que en este caso hace valer una violación al artículo 1. Hay que tomar en cuenta esto también.
que, como lo señalé, las etapas del concurso, la primera es una etapa de conocimientos, es un examen, después un ensayo y finalmente una entrevista, que cada una de estas etapas pretende evaluar habilidades distintas. En el caso, evidentemente, del examen, los conocimientos; en el caso del ensayo, pues la habilidad discursiva y de redacción que tienen los aspirantes; y en el caso de la entrevista, por tratarse de la presidencia del instituto, me parece que tendría que tener a evaluar las habilidades de dirección y de trabajo en equipo que tienen los aspirantes. Entonces, si a mí en el examen, en la entrevista, me comienzan a preguntar cuestiones técnicas, pues me parece que se está contradiciendo el mismo instituto al decir que son etapas que se van excluyendo, porque la etapa de conocimientos, pues ya fue evaluada en el examen correspondiente. O que de a tiro las preguntas que me hagan no tengan que ver nada con habilidades de dirección. Entonces, y a otros sí le pregunten cuáles son las habilidades de dirección. Sí es interesante, no, por ejemplo, en uno de los equipos de trabajo de los consejeros, prácticamente los consejeros que entrevistan les sacan las preguntas a los aspirantes a ver. Eso es un examen de evaluación de direcciones. ¿Qué experiencia tienes dirigiendo? Entonces, o sea, si fuera esto un interrogatorio, pues sería una entrevista guiada, ¿no? Entonces, y en cambio a otros pareciera que los entrevistadores insisten en cuestiones técnicas o inclusive en cuestiones que son bastante opinables, como decir, ¿qué opinas de la democracia? ¿O consideras que este procedimiento es o no más democrático? Que en todo caso eso sería parte de la evaluación de la etapa de ensayo. Entonces, creo que más allá de cuestionar el arbitrio, del cual obviamente dispone la autoridad, el planteamiento tendría o pretendía hacer notar que esa libertad generaba estos extremos que en el fondo se traduce en una desigualdad de trato. Sí, precisamente ya alegaba eso, ¿no? O sea, que fue discriminatorio todo este proceso porque se veían favorecidos los otros postulantes, ¿no? Entonces es como muy subjetivo saber si efectivamente hubo un trato desigual. Y ahí viene precisamente involucrado el tema al que también hacías mención al principio, la publicidad precisamente de los resultados de cada una de estas evaluaciones, ¿no? Atendiendo al principio de máxima publicidad, este proceso de selección tenía que transparentarse y tenía que publicarse cada una de esas cédulas. Y precisamente me parece que es esta última, ¿no? A la que haces mención, que no se publica. Así es. Cada grupo de trabajo de los consejeros que entrevista se integra por 3 consejeros. Entonces, Okay. lo que a veces llama la atención es que los números con los cuales ya precisamente materializan la evaluación resultan un poco dispares. Entonces, y que no habría una justificación si uno analizara la entrevista con los resultados, tendría que haber una cierta correspondencia sobre eso. Entonces, creo que ese es otro de los puntos que se analizan, ¿no? Si, volviendo al ejemplo que señalaba, si a mí en la entrevista solo me preguntan cuestiones técnicas, pues en la evaluación no decir no demostró habilidades de dirección. Pues obviamente no, porque las preguntas no correspondían o no tenían como objetivo demostrar o evaluar tu capacidad de dirección. Eso es precisamente el planteamiento al cual me parece que pretendía hacer valer la impugnante Erika, decir, a ver, si entonces el objetivo de la entrevista, en este caso concreto para elegir al presidente, es demostrar que tengo esas habilidades de dirección o de trabajo en equipo o de negociación que requiere este cargo, pues las preguntas tendrían que estar enfocadas a eso y como consecuencia, la cédula o el resultado de la evaluación tendría que haber esa correspondencia. Y cada uno de los equipos de trabajo pues tendría que tener más o menos esa misma orientación. Creo que el planteamiento me parece bastante razonable. Creo que sí tendría que analizarlo
de fondo, o debió haberlo analizado, en mi opinión, la sala superior, sin de entrada haberlo desestimado, ¿no? Entonces, si quieres, hasta aquí es este punto. Sí quería más o menos, como lo mencioné, la propuesta inicial era de uno de los magistrados que fue desestimada. Al final, pues fue aprobado por una mayoría, 2 magistrados no estuvieron a favor, y este magistrado propone o expone en su voto particular, pues que sí tendría que haberse transparentado esa etapa de evaluación, e incluso dice, bueno, pero eso no trasciende o no modificaría o no beneficiaría a la impugnante. Me parece que si vinculamos precisamente esta etapa de transparencia, es decir, estos resultados tendrían que ver con el procedimiento y las preguntas que pretende evaluar, entonces sí tendría que estar relacionada también el procedimiento. Insisto, el ejemplo que señalo es, si en el concurso me quieren evaluar mi capacidad de negociación o mi capacidad de dirección, si ninguna de las preguntas de los entrevistadores tendría ese contenido, pues ¿cómo me van a evaluar? Y ellos fácilmente pueden decir, pues no demostró habilidades de dirección por una simple razón, porque no me hiciste preguntas enfocadas a evaluar esa capacidad. Son como varios puntos súper interesantes. Amigo Daniel, Claro. adelante. Oye, Toño, aquí hay la sentencia establece un punto sobre la inobservancia del principio de paridad como mandato de optimización flexible. Para que sea un poquito más claro para todos, ¿qué es ese mandato de optimización flexible y cuál es la diferencia con la acción afirmativa como tal? Las dos vienen parecidas. ¿Nos puedes explicar un poquito? Sí, luego dicen que los abogados no inventamos términos, ¿no? Mandato de optimización flexible, ¿no? Yo creo que la base o la explicación es esta distinción entre principio y regla. Voy a tratar de ser no muy técnico. La regla, pues, es la disposición o la norma en la cual se integra una premisa mayor y una premisa menor. Y entonces el aplicador de derecho, pues lo que va a hacer es, a partir de esa regla, aplicarla al caso concreto. Entonces, bajo un esquema básicamente de silogismo. Esa es una regla. Afortunadamente, la mayoría o la gran mayoría de las disposiciones están resueltas o sobre este esquema, y entonces a los que nos resulta, o los aplicadores a los que tenemos que aplicar, valga la expresión, esta disposición, pues simplemente decimos, a ver, la norma dice esto, estamos en este supuesto, la consecuencia es esta. Afortunadamente digo, porque si no, imagínense, y que la mayoría de esas veces, pues, estamos, o hay un consenso en general de cómo debe aplicarse, ¿no? El punto surge cuando esta regla o se contrapone a un principio, y entonces ameritaría reformular la regla. O en el caso de que haya un principio, como este mandato de optimización, que implicaría a su vez otro ejercicio de interpretación para definir, en este caso, cuál es la regla que se tendría que establecer. Como lo señalé, creo que el antecedente es en el caso de Guerrero. En el caso de Guerrero no existía todavía esta reforma de paridad en todo, porque fue anterior al año 2019. Y entonces la integración del Instituto Electoral quedó de 5 mujeres y 2 hombres. Entonces, alguno de los impugnantes planteó que no se había cumplido con ese mandato de paridad, porque obviamente, otra vez, volviendo que es un número impar, tendría que cumplirse con 4 y 3 de cada uno de los géneros. Y que en este caso, pues habían sido ya 5 mujeres y 2 hombres, y que por lo tanto ya se había excedido, era uno de los planteamientos, con esta paridad. En esa ocasión, el tribunal, como no existía la regla en el marco jurídico, que fue, insisto, hasta 2019, en el que establece esta regla de paridad en todo, entonces el tribunal tuvo que construir esa regla a partir de ese principio de paridad. Y lo que dijo es que el principio de paridad, como mandato de optimización,
tiene distintos grados de cumplimiento. Creo que esa es la definición de un mandato de optimización. ¿En qué medida se cumple con la paridad? Bueno, en ese momento se podría haber cumplido con 4 y 3, pero si analizamos cómo históricamente se había integrado ese organismo, decimos no, pues es que no se ha cumplido con esa paridad, porque incluso en alguna de las etapas de la historia de ese organismo ha sido integrado solo por hombres. Entonces, y que además si lo analizamos digamos, en un contexto a nivel nacional, pues también no hay una paridad, ¿no? Recuerdo ahora esta cita que hacen de la jueza de la Corte Americana, que ahorita no recuerdo el nombre, pero decía que cuando habla paridad, dice pues cuando haya incluso todas mujeres, y decía pues es que nadie se cuestionaba eso cuando existían todos hombres. Entonces, como vemos, este mandato de paridad, este mandato de optimización sobre ese principio de paridad, pues admite distintos grados de cumplimiento. Entonces, incluso es una de las cuestiones que plantea el magistrado en su voto particular. Pues es que eso se puede cumplir gradualmente o no es necesario que en ese momento se nombren como presidenta a una mujer. ¿Por qué? Porque ya con 4-3 ya se cumple y pues en la siguiente etapa podrá ser y así. Entonces, como ven, no hay una fórmula para decir se cumple de esta manera, sino que admite distintos grados. Ahora, la flexibilidad o a lo que se refiere es que a pesar de que hay una reforma constitucional en la que dice 50 y 50, y que aquí sí creo que los números pues no se interpretan. Creo que las disposiciones, los términos sí se interpretan, pero 50 y 50% pues es aquí y en China, ¿no? O sea, eso creo que no está sujeto a interpretación. A lo que se refiere ese flexibilidad es que a pesar de que la regla establece un 50% y un 50%, se puede cumplir si además se nombra adicionalmente más mujeres. Entonces, ese es a lo que se refiere, incluso hasta el tope. Me parece que a eso se refiere. Creo que tendría aquí un contraargumento, que he insistido, a ver, si la regla ya está establecida en un 50% y un 50%, tendrías que justificar por qué en este caso la regla no es aplicable y entonces recurrir al principio, pero me parece que ese es otro tema. Entonces, recapitulando, el principio es el principio de paridad y que como mandato de optimización a lo que se refiere es que admitiría distintos grados de cumplimiento desde el 0 hasta el 100% y que en este caso no solamente no se cumple, aunque la regla establezca el 50%, sino que incluso puede llevarlo al tope superior. Creo que aquí a mí me gustaría resaltar varios puntos y aprovechando que estoy con varones, porque es un tema que se comenta mucho entre mujeres y que sabemos que hay actualmente un poco de choque en este sentido. Me llama mucho la atención y bueno, para mí dirías, no hay duda en la paridad entendida como un 50 y 50. Desafortunadamente, incluso los operadores jurídicos no estamos a veces capacitados y todavía hay cierta reticencia para aceptar, ¿no? Y reconocer esta deuda histórica que creo que sí se tiene con nosotras las mujeres. Recuerdo que el año pasado, a principios del año pasado, cuando el Consejo de la Judicatura Federal estableció que en los órganos jurisdiccionales debía de observarse el principio de paridad, titulares de órganos jurisdiccionales federales, lo que hicieron fue no dar nombramientos a mujeres cuando su planilla estaba en mayoría por mujeres. Entonces, no entendieron esto que para nosotros sería claro, el mandato de optimización al que hacías mención, ¿no? Que se establece un techo y tal vez un mínimo, pero eso no quiere decir o sea, que la paridad bien entendida pueda hacer más, ¿no? O sea, a mí me hacía como mucho ruido y decía, no es posible que impartidores de justicia no entiendan el tema de la paridad bien entendida, eso por un lado. Y otra cuestión que me gustaría preguntarles a ustedes como hombres, ¿les parece, a muchos les choca, ¿no? Porque dicen, bueno, se supone que estos principios, este reconocimiento de la deuda histórica
es entender que las mujeres no hemos tenido las mismas posibilidades, no por cuestiones de capacidad, creo yo, ojo, sino de oportunidades, contextos y roles, ¿no? No es tan fácil para una mujer que durante muchos años nos han venido enseñando que lo que nos toca es quedarnos en nuestra casa, tener hijos, cuidar al marido y mostrar obediencia, pues a veces podamos capacitarnos en especialidades, maestrías, doctorados. Actualmente creo que vamos dejándolo atrás. Y estos, que ya venía ahí por un poco como lo que diría Daniel de la acción afirmativa, es como decir, ok, por mucho tiempo no pudiste hacerlo, ahora voy a hacer un ajuste razonable, voy a inclinar la balanza a tu favor. Y vienen los concursos ya exclusivos para mujeres, en los que ustedes ya no pueden participar. Y esta cuestión que dio la Sala Superior, que me parece fantástica, de decir, ok, ¿cómo está integrado? 3-4, no puede haber mayoría, no puede haber 50-50. Ah, pero voy a voltear a ver qué ha pasado en los últimos 20 años en las personas que han integrado este órgano. ¿Cuál es su punto de vista como hombres en cuanto a esta deuda histórica? Y no sé, porque yo lo veo de una forma y lo tengo muy claro, pero ustedes están de acuerdo, porque también creo que el feminismo y esta lucha pues necesita un acompañamiento y pues nuestros compañeros son ustedes. Sí, yo creo que en ese punto donde está, digamos que la molestia de los hombres, quienes no pueden, son quienes no pueden acceder a esos concursos. Entonces, o que ellos se sientan que son, bajo su opinión personal, son mejores para cierto cargo que las personas, las mujeres elegidas. Creo que ese es el argumento que se tiene de algunos, o que he recogido del sentir de algunos compañeros quienes han tratado de concursar, y obviamente se han topado con que este concurso, Poder Judicial Federal, es única y exclusivamente para mujeres, o quienes no han sido seleccionados, y el discurso es, o el sentir, ella fue seleccionada y yo estoy más preparado. Creo que ese es el sentido. Obviamente es una cuestión individualista, es una cuestión de la persona. A lo mejor yo no lo sentiré así, yo no he concursado nunca al Poder Judicial Federal. Creo que los que están en el gremio, por decir, quienes quieren o quienes aspiran a ser jueces, ese es el sentir. Ahora, pasando al otro punto, definitivamente se genera una desventaja para los hombres cuando hay esta restricción, pero ya lo ha resuelto la Corte, y creo que lo ha resuelto bien, no obviamente en este tipo de concursos, pero en otros asuntos, en donde establece que si bien se genera una ventaja para las mujeres para que puedan acceder a estos puestos de dirección, que eso es lo que pretendería la paridad, que las mujeres tengan esos puestos de dirección, de toma de decisiones, que puedan desarrollar y obviamente alentar, inspirar a otras mujeres a que hagan, a que se preparen, a que rompan estos estereotipos de género. Y lo que ha dicho la Corte es que no es precisamente una afectación hacia los hombres como discriminarlos por ser hombres, porque ellos podrían seguir intentando buscar esa aspiración que ellos tienen en la actualidad, sino que en el futuro, en esta tal vez no, pero en el futuro puedes volver a concursar. No haciendo una analogía de otros asuntos donde se ha resuelto de esa manera. Creo que también la Corte en algunas nuevas sentencias ha estado matizando ya la situación respecto a que sí a la paridad, pero hay que verlo ya de una manera más puntual. Más puntual me refiero a que se tiene que ver ya ir más allá de lo que el asunto sería, porque puede sí haber afectación de derechos hacia los hombres por tomar alguna determinación, pero una afectación que sí sea irreparable. Entonces creo que en ese sentido no podría ser 100% digamos que para las mujeres, ni que se genere una desventaja, pero en el caso fáctico como en este, creo que la Sala Superior resuelve bien, porque se va hacia los históricos, y no obstante que el voto particular del ministro diga, del magistrado diga
Sí, bueno, pero sí se cumple la paridad porque me dice, pues el 50% no puede ser, como bien lo dijeron. Sin embargo, 3 hombres, 4 mujeres o 4 mujeres, 3 hombres, aplica la regla de paridad. No completa, pero sí daría la funcionalidad a lo que la sala colegiada, la sala superior de manera colegiada resuelve. No, bueno, en los históricos nunca hemos tenido una mujer que haya sido la presidenta y obviamente eso es lo que pretende el fin de la paridad sobre las posiciones de poder y de toma de decisiones. No es única y exclusivamente que se conforme un órgano colegiado con la mitad, no, sino que también haya una toma de decisiones. Al momento de que sea una presidenta quien dirige el órgano LOPE, el órgano electoral, pues ella es quien va a tomar las riendas del instituto y tomará sus decisiones. Creo que en esa parte sería la respuesta a tus preguntas. Licenciado Antonio, maestro, ¿tú qué opinas? Gracias, Dan. Bueno, un poco nada más para, creo que la parte ya, no, la pregunta anterior no me refería a las acciones afirmativas. Entonces, me parece que la distinción sería que en el caso de Guerrero, que fue anterior a la reforma, la decisión me parece que se toma con base a un criterio de acción afirmativa. Se construye la regla porque no existía en ese momento y a partir de ahí es que dice, pero hay que tomar en cuenta que la acción afirmativa tiene que tener ese carácter temporal en la medida en que pueda equilibrar esa desigualdad que hasta ese momento se generaba y que entonces ya después tendría que aplicarse ahora sí un principio de igualdad. Me parece que ya en la reforma como regla, que ahí sí haría el comentario, siempre dicen que es paridad en todo. Irónicamente no es paridad en integrantes de la Corte, ni del Consejo de la Judicatura, ni de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, me parece de la Sala Superior al menos. Entonces, no es paridad en todo, es casi en todo, me parece. Y es precisamente en estos órganos superiores. Bueno, he hecho el comentario. A ver, y luego, pues ya como regla, creo que la duda que podía surgir si alguien de los que analice esta sentencia y revisa los casos que señala el magistrado Vargas en su voto particular, es por qué en estos casos se dijo que se cumplió con la paridad con un 4-3 y en este otro caso decimos que tenemos que ir más allá. Creo que la duda que surge es, entonces, ¿cuándo aplicamos las reglas secas de 4-3 y cuándo aplicamos ese mandato de optimización flexible? Creo que la duda surgiría así, porque entonces los aspirantes tendrían la certeza, ahí sí, de cuál es la regla que se me va a aplicar. Si se me va a aplicar la regla secas de 4-3 o, en este caso, van a ir más allá aplicando este criterio de mandato de optimización flexible. Que, ojo, desde el punto de vista argumentativo implica, pues en cierto modo, justificar en cada caso por qué aquí la regla y acá el mandato de optimización. Creo que sería la duda que surgía. Yo sí quisiera agregar ahora sí a la pregunta sobre esta cuestión de la paridad. Creo que sí hay que ser conscientes que la paridad, a pesar como fin, pero también como medio, pretende evitar cierto tipo de prácticas. Entonces, los llamados techos de cristal que se establecen que impiden o que impedirían que las mujeres puedan acceder a ciertos cargos, no por las circunstancias normativas de la manera que usted señala la convocatoria, sino incluso por las prácticas que se dan, ¿no? La manera en que se toman los acuerdos, la manera en la que de forma cotidiana forman, en el ejemplo que señalan, los órganos jurisdiccionales, la manera en que son nombrados, la permanencia, y me parece incluso en este caso concreto de los órganos del Poder Judicial en la Federación, que tienen los titulares, la estadística en cuanto a cómo están integrados, pero que también hay que considerar una desigualdad pues, innegable, biológica, de que pues además las funciones que tiene o que cumple la mujer en el rol como madre de familia, pues sí genera bastante unas condiciones desiguales. Hay un video muy bueno
en el que se ponen a varias personas de distintas razas, de distintos estratos, etcétera, y entonces están en un campo y el que va dirigiendo la dinámica dice, a ver, primero den un paso, vamos a hacer una carrera, pero primero den un paso las personas que tuvieron a sus dos padres y que tuvieron una educación, tal, y entonces luego añade a su vez los que además no tienen ninguna, obviamente ninguna, ¿cómo se llama? Un problema físico, etcétera, etcétera. Y entonces dice, ahora sí vamos a empezar la carrera. Y es curioso porque pues los que tienen todas esas condiciones pues inician con una gran cantidad de ventaja, a diferencia de los demás. Entonces, creo que aquí la acción afirmativa podría definirse en esa dinámica de volver a emparejar a todos, a cada uno de los participantes desde el punto de salida, para que entonces ahora sí la posibilidad de ese punto de llegada sea bajo ciertas condiciones de igualdad. Entonces, yo considero que sí es positivo. La verdad es que si analizamos las prácticas que tenemos dentro de nuestra sociedad, sí hay un sesgo absolutamente patriarcal. Incluso a mí me llamó la atención hace un tiempo que hubo una expositora en la que analizaba desde el punto de vista de la lengua cómo están las definiciones de muchas de las definiciones de la Real Academia en el diccionario, parten precisamente de un punto de vista del patriarcado. Entonces, desde el lenguaje, del significado, ya desde ahí ya se está propagando una práctica que genera precisamente esto patriarcado y que pues lo que genera también, o entre otras cosas que genera, pues que lo veamos como una forma normal o cotidiana. Hasta aquí dejaré. Muy bien. Bueno, es que a mí me llama, bueno, ahí voy con Daniel otra vez porque él dice, bueno, mientras yo no participe en el concurso no me afecta. Bueno, ¿y qué pasaría si tú quisieras concursar y no pudieras porque es solo para mujeres? Ahí sí te afectaría, ahí sí ya no te gustaría. A ver, vamos a abrir debate porque... No es precisamente lo que dije o a lo que me refería. Definitivamente, yo lo que comentaba es lo que yo recojo de algunos compañeros dentro del Poder Judicial, es ese sentir. Entonces, puedo entenderlos. Obviamente, la deuda histórica que se tiene con las mujeres y obviamente las desventajas con las que ustedes han, a lo largo de la historia, han sorteado, pues obviamente sí es muy entendible que se puedan generar estas reglas de optimización o las acciones afirmativas. Concuerdo con que debe, como toda acción afirmativa, tendría que tener una temporalidad porque tampoco es posible que que eso ahora sí sea el absurdo, ¿no? Sin embargo, sé que estamos muy lejos de abandonar ciertas acciones afirmativas. E inclusive lo que los antecedentes nos han brindado es que no obstante que las mujeres tengan un cargo de dirección o un cargo de toma de decisiones, no obstante que estén en esos puestos, se toman algunas decisiones no precisamente en favor de las mujeres. O sea, que eso todavía te puede revelar que estamos ante una cuestión histórica y cultural. Eso yo creo que todavía sería hacia donde tendríamos que ir. Digo, primero, el primer paso es que se sitúen en un área, en toma de decisiones, y el siguiente es que las decisiones ya no sean como culturalmente se toman algunas. Yo recuerdo algunas diputadas aquí en Nuevo León votando, protegiendo la concepción, el embarazo desde la concepción. Entonces digo, y ya es meternos en la individualidad de cada una, pero si de lo que se está hablando, lo que se está tratando de cambiar, creo que esa parte todavía nos falta un muy buen tiempo que tal vez yo no lo vaya a ver, pero creo que las siguientes generaciones espero que ya cambie.
creo que es por ahí. Yo, si quisiera entrar a algún concurso, no tendría ningún problema si escogen a una mujer. Digo, al final, si así se resuelve, así se resolvió, pues tendría que aceptar el resultado. No, no es precisamente de decir que porque se convoca o va a haber un 70 mujeres, 30 hombres. Digo, al final entendemos que tiene que ser así hoy para poder darles generar esas oportunidades para que puedan ocupar esos espacios de toma de decisiones. Por eso te quiero, amigo. Maestro José Antonio, quería hablar. Y precisamente esto creo que abona en que no es una cuestión únicamente de emparejar, digamos, esa desigualdad con el género, sino es una cuestión de prácticas, que a pesar de que haya un género en este caso, que no se sigan propagando las prácticas precisamente que fueron criticadas o que fueron incentivadas o promovidas bajo un esquema de patriarcado o bajo un esquema en el cual prevalecía el género masculino. Entonces creo que la solución no es nada más darle o que ocupe el cargo el género femenino, sino que además las prácticas tengan precisamente como objeto erradicar o romper esos techos de cristal, porque entonces ahora sí se rompería ese esquema, ¿no? A ver, retomando un poquito con la sentencia, porque creo que hay un aspecto que es importante. Concluye la resolución, remueven al presidente, consejero presidente, queda una magistrada, una consejera temporal, y se convoca un nuevo procedimiento. O en este caso más bien a un nuevo procedimiento con las que ya estaban, que habían llegado a la última etapa, pero se declaró desierto ese procedimiento. Entonces, a pesar de que había candidatas mujeres, no fue ninguna de las que participaron en ese proceso, incluyendo la impugnante, no fue seleccionada. Se hace un nuevo procedimiento en el cual sí, ahora sí es exclusivo para mujeres. Pero otra vez hay un caso, por ejemplo, en el Estado de México, que también más o menos una historia semejante en la presidencia, y que ya han pasado 2 convocatorias en las cuales no ha sido nombrado el nuevo presidente, cuando ya incluso el próximo año hay elecciones que inician el proceso electoral en el próximo año también. Entonces, creo que también es un punto de decir, bueno, el género también, pero no se debe perder de vista que el cargo el cual se está eligiendo, pues es el del consejero presidente, y que para ocupar ese cargo sí se requieren ciertas habilidades, que desafortunadamente bajo ese contexto de desigualdad y prácticas y techos de cristal, pues favorecía más a los hombres, pero que y que en este caso a lo mejor no los perfiles de mujeres no lo reúnen. Entonces aquí creo que sí genera cierta, diría, paradoja, ¿no? Porque precisamente si el objetivo es favorecer al género, pero también, en cierto modo, que el cargo que se requiere ocupar requiere un cierto perfil. Entonces, el Consejo del INE, pues no ha nombrado, en el caso del Estado de México, el cargo de presidenta, que tiene que quedar en una mujer. Y en el caso de Chihuahua, pues que incluso siguiendo un poco la historia de lo que siguió en el asunto, pues que ninguna de las participantes en ese momento, mujeres, lo ocupó. Tuvo que ser necesario convocar a un nuevo procedimiento en el que finalmente fue exclusivo para mujeres y que pues concluyó con la designación de una mujer. Es algo muy complejo porque no es exclusivo nada más de Chihuahua, Estado de México. En Nuevo León también se declaró desierta el concurso y las finalistas fueron mujeres. Entonces, pero ya eso es meternos con la evaluación, o sea, ya eso tendríamos que meternos sobre si está haciendo bien la evaluación en línea, que creo que ya ahí sí, como bien lo dice la sala superior, pues ahí yo no me puedo meter porque ya esa es decisión de la autonomía del instituto. Sí, nada más ahí insistiría, entonces, pero que sí las preguntas o la entrevista tenga como objeto precisamente evaluar esas habilidades que requiere el cargo. Entonces, que haya una correspondencia. Yo creo que ahí sí podría meterse el tribunal a evaluar, que haya una correspondencia en cuanto a
la dinámica o metodología de las entrevistas con las habilidades que se pretenden evaluar, ¿no? Justo eso era lo que quería comentar, o sea, los efectos de esta resolución para la persona que impugna, ¿no? Ella dice, bueno, yo impugno porque creo que hubo un trato desigual, bueno, al final ya vimos que el argumento que prospera es el de la paridad, pero las consecuencias de esa impugnación finalmente son declarar desierto el concurso, o sea, ¿sabes qué? Haz uno nuevo, ahora ya con perspectiva, digamos, o teniendo en cuenta la paridad, ¿no? Ya de manera sustantiva, dirigido solo para mujeres, pero bueno, se queda fuera, ¿no? O sea, o tendrían que volver a participar. Me parece también, como bien decías, se pudo haber evitado tomando en cuenta o entrando al fondo precisamente de los argumentos de la evaluación, si se podía verificar o se podía hacer una calificación. Siento que son cuestiones técnicas, el tema de las competencias, ¿no? Si la sala podía ahí decir si evaluó o bien o mal del INE, porque sería ahí como ya de más. Pero bueno, al final para mí esta resolución me parece que sí, pues que sí hace justicia, al menos en reivindicar este tema y reconocimiento de cómo se han venido integrando las presidencias de los OPLES, ¿no? Y bueno, a mí no me quedaría más que darle las gracias, maestro José Antonio, porque fue un gusto que nos haya explicado paso a paso y en una manera súper entendible el tema del principio, la regla, los mandatos de optimización y cuando estos chocan. No sé si quieras agregar algo, mi querido Daniel. Nada más agradecer a Toño, maestro José Antonio González, muchas gracias por compartir algo de tu tiempo y de compartir estos temas, porque es importante que se abra hacia todos los abogados, a quienes nos interesa el derecho electoral, para poder estar a la vanguardia. Esta sentencia es reciente, creo que se falló hace un año aproximadamente. Y bueno, tú que estás en sala superior y que estás ahí en el tribunal, en el máximo tribunal electoral del país, bueno, agradecemos el tiempo que te das para poder tener esta charla. Carolina, muchísimas gracias y digo, este tema nos da para platicar en muchos otros programas y a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.